Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, hoy, en esta mañana, siguiendo nuestro estudio devocional, y para hoy nos corresponde la carta de Judas. Y nuestro tema de hoy, lucha constante. En este capítulo, Judas nos habla acerca de esa lucha constante que nosotros vamos a tener que enfrentar en contra del enemigo. El enemigo quiere acabar con el pueblo cristiano, quiere acabar con la iglesia, pero la mejor forma de hacerlo es adentrándose en ella y desde adentro tratar de corromper a cada uno de sus miembros. Sin apartarnos de Judas, vamos a ver que nos dice Marcos 13, el versículo 22. Marcos 13, versículo 22. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas. Ellos van a hacer señales milagrosas y maravillas para tratar de engañar a los elegidos de Dios. El único objetivo de Satanás entonces es engañar, es lastimar y destruir desde adentro el pueblo cristiano. Esos falsos profetas, esos falsos llamados mesías, harán muchas cosas, simplemente con la intención de engañar. Veamos ahí en Judas, en el versículo 3. He querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre les dio a su pueblo santo. ¿Cuál es la recomendación que Judas nos da? Dice, luchen por la fe. Luchen por esa fe que Dios ya nos dio. Luchen por esa enseñanza que Dios ya nos ha entregado. ¿Y por qué nos está recomendando que luchemos, que estemos en esa lucha constante? Porque sabe que está en peligro, porque sabe que en cualquier momento podemos tal vez desfallecer. Leímos en el versículo de Marcos 13, 22, nos dice que Satanás va a tratar de engañar aún a los elegidos, que sus artimañas son tan poderosas que podrían engañar aún a aquellos que ya se creen tener la salvación de parte de Dios. Entonces Judas nos dice, no, hay que estar muy atentos y muy alertas a eso, luchando constantemente para que esa fe nunca nos falte. Veamos qué nos dice en el versículo 4 de Judas. Dice, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes, de ellos ya se ha dicho en las Escrituras, que van a ser condenados, están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y Dueño. Su manera entonces de hacernos dudar y de poner en duda esa fe es desde adentro, tratando de negar a Dios, obrando con maldad, obrando y teniendo cosas en su comportamiento desagradables, que las justifican basados en el amor de Dios. Hoy tristemente vemos muchos parte del pueblo de Dios que aunque se porta mal, justifica sus actos a través de la gracia y del amor de Dios. Y es lo que Judas nos advierte, nos dice, debemos tener cuidado con eso, porque esas personas lo único que les interesa es hacernos dudar, es hacernos comportar mal y hacernos creer que Dios aprueba esos malos comportamientos. Veamos qué nos dice ahora el versículo 10. Pero eso es criticando lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse como si fueran animales que actúan por instinto. Nos habla de ese pueblo o de esos falsos profetas que vienen a dañar al pueblo, que ni siquiera tienen conocimiento. Dice, lo poco que entienden lo usan para dañar a otros. Lo poco que entienden, el poco conocimiento que han adquirido, simplemente lo usan para lastimar y fragmentar el pueblo de Dios. Tristemente vemos hoy muchas congregaciones que simplemente escudándose en un solo versículo, escudándose en un solo párrafo bíblico, lastiman y dañan a otros, faltos de conocimiento, pero que con eso poco que tienen tratan de dañar, porque el resto del pueblo tampoco tiene un conocimiento verdadero. Hoy Dios nos dice entonces esa lucha constante
es en contra del enemigo y no en contra de las congregaciones como tal. Esa lucha no es entre nosotros, no es entre el pueblo cristiano. Esa lucha debemos saber que es en contra del enemigo. Y por eso debemos estar preparados. El enemigo no está preparado, solamente tiene muy poco conocimiento, pero nosotros estamos a un nivel en ocasiones mucho más bajo. Ni siquiera hemos aprendido ese poco de conocimiento y por eso nos dejamos tal vez dominar y nos dejamos engañar. Nos dice entonces que debemos estar alertas a ese tipo de personas que lo único que quieren es engañarnos a través de la misma palabra. En el versículo 11, veamos versículos 11 y 12. Porque gente se fueron por el mismo camino de Caín, por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam, hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Estos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento, y como árboles que ya deberían dar fruto, pero no lo dan. Están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Nos muestra entonces cómo este pueblo cristiano se ha ido desviando del conocimiento y del amor a Dios simplemente por su propio interés. Cada quien busca satisfacer su propio interés, necesidades tal vez económicas, necesidades de fama y de poder, necesidad de tener reconocimiento y prestigio, muy alejados del verdadero plan de Dios. Nos dice la palabra que muchos predican simplemente por contienda, muchos predican simplemente por envidia. ¿Cuál es ese objetivo de muchas congregaciones? No es llevar a la salvación al resto de personas, no es acercar al pueblo a la iglesia de Cristo, sino más bien destruir las demás congregaciones. Y vemos entonces cómo hoy en día cada vez se levantan más y más congregaciones, no para el servicio a Dios, sino para la destrucción del mismo pueblo de Dios. Y es lo que nosotros debemos estar atentos, debemos estar alertas, de que esas personas simplemente llegan al pueblo de Dios con la intención de dañar, con la intención de satisfacer sus propios intereses económicos, políticos o tal vez sus propios intereses y sus egos. Dios hoy nos dice entonces que debemos tener en cuenta que la salvación Él nos la ha regalado, que Él nos ha regalado la oportunidad de ser mejores y de ser diferentes, pero que el dejarnos llevar a veces, influenciados por esas otras personas, dañan y ponen en riesgo ese acercamiento con Dios y ponen en riesgo nuestra fe. Muchas de estas personas solamente se dedican a criticar. Veamos qué dice el versículo 16. Esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Son personas entonces que simplemente critican y dañan. Dice, mantienen criticando, mantienen lastimando. Son ese tipo de personas que dicen y que acusan a todo el mundo de que se van a condenar. Es que si no te vienes conmigo, te vas a condenar. Si no perteneces a X o Y congregación, te vas a condenar. Es que esos ya están condenados. Es que los de fuera ya están condenados. Los de tal iglesia están condenados. Solamente se dedican a criticar y a señalar. Es más, dice, y si en ocasiones dicen algo provechoso, simplemente lo hacen para ganar la confianza, pero luego lo utilizan en su contra. Dios nos dice que debemos estar atentos ante estas actitudes, ante estas acciones y ante este tipo de personas. No voy a decir congregaciones, no voy a señalar congregaciones, sino personas que se han metido dentro de estas congregaciones para apartar al pueblo de Dios, para hacer al pueblo cristiano debilitarlo y debilitar nuestra fe. Vamos a leer ahora desde el versículo 20 al 22. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalézcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. Permanezcan en el amor de Dios. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Tengan compasión de los que tienen dudas. El versículo 23. A otros sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia. Pero ojo, tengan mucho cuidado.
Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Aquí nos dice entonces y nos da las herramientas para cuidar y para mantenernos en esa lucha constante. En el versículo 20 nos decía, oren, manténganse en oración en el Espíritu Santo. Solamente la oración nos puede proteger, solamente la oración nos permite estar cerca de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y el que nos da sabiduría para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Luego nos dice en el versículo 21, permanezcan en el amor, ámense unos a otros, amen a ese hermano que está en esa otra congregación, ámense y traten a todo el mundo con amor, con misericordia. Traten a otros como quisieran ser tratados, no con juzgamientos, no con señalamientos, sino con amor. Dice compasión ante aquellas personas que dudan. Es normal que todos en algún momento tengamos dudas, pero para eso estamos, para aclarar esas dudas. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente a través del estudio de la palabra. Si hay alguien que se encuentra confundido, si hay alguien que no sabe qué camino tomar, para eso estamos, para abrir los ojos, no para señalarlo, no para caerle encima, sino para mostrarle a la luz de la palabra cuál es la verdad y qué es lo que sucede al alrededor. Luego nos dice en el versículo 23, dice, odien el pecado y rechacen hasta la ropa contaminada. Nos habla de que no nos volvamos permisivos. Muchas veces nos volvemos permisivos con el afán de llenar nuestra iglesia, con el afán de llenar ese templo, nos volvemos permisivos y dejamos que otros hagan lo que quieran. No nos está hablando de que los critiquemos y de que los señalemos, pero sí de que los exhortemos a la verdad a través de la palabra. Y por último nos dice en el versículo 24, Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos y puede también hacernos entrar en su presencia gloriosa con alegría y sin falta alguna. Él es el único Dios Salvador nuestro, a Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes, ahora y siempre. Así sea. Nos dice que aunque estemos en medio de ese peligro, aunque tal vez nuestra fe pueda faltar, que aunque tal vez estemos rodeados de personas que quieren dañar la iglesia y que quieren hacer daño al pueblo de Dios, nos dice que estamos también protegidos por Dios, que es el único que nos puede cuidar, que es el único que nos puede levantar, es el único que nos puede llenar de gozo, de alegría, siempre y cuando entreguemos nuestra vida a Él, siempre y cuando nos dejemos guiar por Él. Dios es maravilloso y Él no nos ha mandado a una lucha desprotegidos. Si estamos en medio de esta lucha es porque Él es el que nos protege, es porque su Espíritu Santo hace escudo alrededor nuestro. Cuando nosotros confiamos nuestra vida en Él, sabemos que vamos a estar en bendición, sabemos que vamos a estar en paz. Esa lucha no es pasajera, es una lucha constante. El enemigo desde el principio, desde el inicio del mundo hasta el final de los días, estará ahí tratando de buscar a quien devorar, tratando de dañar. No puede hacerlo desde afuera, para él es más fácil hacerlo desde adentro de la iglesia, desde adentro del pueblo. Y nosotros estamos llamados a ser esos guardianes del pueblo, a ser esos guardianes de la congregación, cumpliendo esto que Dios nos ha enseñado, que es mantenernos en oración, fortalecernos en su Espíritu Santo, cuidarnos y amarnos unos a otros, dejando de ser permisivos, pero sobre todo entendiendo que es Dios el que nos cuida y nos protege, que esa lucha tendremos victoria si dejamos que sea Dios el que luche por nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el que se crea estar firme, cuídese de no caer. Y hoy nosotros debemos ser conscientes que también tenemos debilidades, que también tenemos tal vez tropiezos, pero debemos ser conscientes y entender que si entregamos esas debilidades hacia nuestro Dios, vamos a salir victoriosos, vamos a poder llevar esas debilidades y convertirlas en fortalezas. Dios es grande y maravilloso. No estamos aquí para señalar y juzgar, estamos aquí para protegernos, amarnos los unos a los otros y demostrar el amor de Dios en todos nuestros actos. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esa palabra esta mañana. Recuerden que somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio, de apoyo bíblico y que todos los días cumplimos el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Todos los días nuestros devocionales en horas de la mañana, los días jueves y los días domingos, nuestro culto. Dios los bendiga
Esperamos que este día y el resto del fin de semana sean días maravillosos para cada uno de ustedes. Hasta nuestra próxima emisión.